Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Cenk Torun y Maasine, un roce inesperado que desató una tormenta de emociones en el mundo del espectáculo. La noticia que está sacudiendo las redes y los titulares del entretenimiento nos lleva directamente al corazón de una confesión inesperada. Cuando toqué por primera vez a Maasine, algo se rompió dentro de mí, declaró el actor Cenk Torun, dejando a todos atónitos. Esta frase no solo generó titulares, sino que también levantó una oleada de especulaciones, teorías y, sobre todo, emociones entre los seguidores de ambos artistas. Todo comenzó en un evento privado en Estambul, donde varias celebridades se reunieron para una causa benéfica. Entre los asistentes, destacaban Cenk Torun, reconocido por su elegancia discreta y su historial impecable en el mundo del cine y la televisión, y Maasine, la modelo y actriz de origen marroquí que ha conquistado el corazón del público turco con su belleza exótica y carisma natural. Según fuentes cercanas al evento, el ambiente era cálido, relajado y lleno de sonrisas, hasta que un gesto aparentemente inocente cambió el curso de la noche. Nos cruzamos cerca del jardín. Yo llevaba una copa de vino blanco, y cuando ella pasó a mi lado, la rocé accidentalmente con mi mano. Fue algo mínimo, pero ese instante, no sé cómo explicarlo, confesó Cenk Torun a un periodista de confianza. Sentí como si todo se detuviera por un momento. Maasine me miró y sonrió. Fue una sonrisa que no podré olvidar nunca. Los rumores no tardaron en surgir. ¿Era esta una simple reacción emocional pasajera o el inicio de una nueva historia de amor en el mundo de las celebridades? Maasine, por su parte, no se quedó callada. En una entrevista breve para una revista de moda, dijo, Cenk es un hombre muy especial. Ese momento fue mágico, pero no quiero adelantarme. A veces, un solo toque dice más que 1000 palabras. Desde aquella noche, los dos han sido vistos en varias ocasiones. Primero fue una cena en un restaurante elegante en Bebek, donde fueron fotografiados compartiendo risas y miradas cómplices. Luego, una salida al teatro, y más recientemente, una escapada de fin de semana a Bodrum que desató aún más especulaciones. No estamos escondiendo nada, pero tampoco queremos apresurarnos en ponerle nombre a esto, declaró Cenk a un reportero que los interceptó en el aeropuerto. Todo está fluyendo de forma muy natural. Maasine tiene una energía increíble, y estar cerca de ella es como respirar aire fresco. Los medios comenzaron a seguir de cerca cada paso de la pareja. Las redes sociales se inundaron de imágenes, videos y comentarios, alimentando aún más el interés público. Algunas personas celebraban el posible romance con entusiasmo, mientras que otras analizaban con lupa cada interacción. Los hashtags como @Cenk Maasine, @Amor en Estambul y @Toque Inesperado se volvieron tendencia en cuestión de horas. Pero lo que parecía ser una historia de amor en ciernes tomó un giro aún más profundo cuando Maasine fue invitada a un programa de entrevistas nocturno conducido por la veterana periodista Dilara Ekinci. La actriz, siempre elegante y medida en sus palabras, sorprendió a todos al abrir su corazón en plena transmisión en vivo. He vivido muchas cosas en mi vida profesional y personal, pero pocas veces he sentido una conexión tan auténtica como la que sentí esa noche. No fue solo un roce. Fue como si nuestras almas se reconocieran, como si algo muy antiguo despertara en mí, confesó Maasine mientras sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nostalgia. Cenk, por su parte, fue entrevistado días después en otro programa, donde reveló que había comenzado a escribir un diario desde aquel encuentro. Cada día anoto lo que siento. Es terapéutico. Me ayuda a entender todo lo que está pasando dentro de mí. No solo es una atracción, hay algo más, algo espiritual incluso, afirmó. A partir de ese momento, el interés de los medios pasó del simple cotilleo romántico a una especie de seguimiento casi literario de esta conexión. Varios columnistas comenzaron a hablar de un nuevo realismo romántico en la era digital, con Cenk y Maasine como símbolos modernos del amor espontáneo. Las marcas tampoco tardaron en reaccionar. Una reconocida firma de perfumes propuso una campaña con los dos como protagonistas, bajo el eslogan, algunos encuentros cambian el aire para siempre. Aunque al principio se mostraron reticentes, finalmente aceptaron, siempre que tuvieran control creativo total. El resultado fue una pieza visual poética, rodada en blanco y negro, que mostraba a ambos recorriendo las calles de Estambul al amanecer,
compartiendo silencios significativos y miradas intensas. La respuesta del público fue abrumadora. La campaña se volvió viral y fue premiada en varios festivales internacionales. Pero más allá del éxito comercial, consolidó aún más el vínculo entre los dos artistas, quienes se volvieron casi inseparables en los meses siguientes. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que la atención mediática crecía, también lo hacían las presiones. Cenk, que siempre había sido reservado con su vida privada, comenzó a mostrar señales de incomodidad. En una entrevista para un medio digital, comentó: "A veces siento que hemos perdido la propiedad de nuestra historia. Todos opinan, todos interpretan, y a veces ni nosotros mismos entendemos del todo qué está ocurriendo. Pero hay algo que sí sé, Maazine ha traído luz a una parte de mí que estaba dormida". En paralelo, Maazine también enfrentaba críticas desde algunos sectores conservadores que cuestionaban su libertad, su forma de vestir o su decisión de hablar abiertamente de sus emociones. Pero la actriz no se dejó intimidar. Ser mujer y ser libre aún molesta a muchos. "Pero no vine aquí para encajar, vine para ser quien soy", declaró en una gala benéfica donde fue homenajeada por su labor en favor de las niñas refugiadas. Con el paso del tiempo, la relación entre ambos maduró. Ya no se trataba solo de apariciones públicas o rumores de revistas. Comenzaron a trabajar juntos en un proyecto cinematográfico independiente, un drama romántico basado en un guión escrito por ellos mismos, inspirado, aunque no confirmado, en su propia historia. El filme, titulado provisionalmente El primer toque, fue rodado en locaciones naturales del Egeo y prometía ser una de las apuestas más sensibles del cine turco contemporáneo. Los periodistas que lograron visitar el set describieron una atmósfera casi mágica. "Era como si no actuaran, como si simplemente vivieran", relató uno de ellos. Cenk, con su estilo introspectivo, dirigía algunas de las escenas, mientras que Maazine aportaba ideas visuales y de vestuario que enriquecían la narrativa. En una rueda de prensa posterior, cuando se les preguntó si estaban juntos oficialmente, Cenk respondió con una sonrisa leve: "No tenemos etiquetas, pero sí tenemos una historia. Y eso basta". La película fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Antalya y recibió una ovación de pie de más de 5 minutos. Las críticas fueron unánimes: una obra íntima, honesta, delicada. Para muchos, era más que una película, era el testimonio artístico de un amor no convencional que había florecido en medio del escrutinio y la incertidumbre. Hoy en día, aunque su relación sigue siendo tema de conversación, tanto Cenk como Maazine han optado por priorizar su bienestar y su arte. Viven entre Estambul y una casa costera en Daca, donde se dedican a escribir, leer y cultivar su pequeño jardín de olivos. En una última aparición pública, Maazine dijo: "Hay cosas que solo el silencio puede explicar. Nuestro amor, si así se puede llamar, es una de ellas. No necesita gritar. Está ahí, como el mar. A veces tranquilo, a veces revuelto. Pero siempre presente". Y así, lo que comenzó como un roce accidental en una noche cualquiera, se transformó en una sinfonía emocional que marcó una época en el imaginario colectivo. Porque en tiempos de inmediatez y ruido, historias como la de Cenk y Maazine nos recuerdan que el amor verdadero no siempre necesita ser entendido. Solo sentido. ¿Y ustedes, qué opinan de esta inesperada conexión entre Cenk Torun y Maazine? ¿Creen que hay algo más allá de una simple chispa? Déjenme sus comentarios abajo, los estaré leyendo todos. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.